En Radio Guatapurí hablan los congresistas. A esta hora de la mañana hacemos contacto vía telefónica con Carlos Felipe Quintero, representante de la Cámara del Cesar, para dialogar sobre las actividades parlamentarias tendientes a plantear el debate nacional sobre problemáticas como el reclutamiento de menores en Colombia. La Defensoría del Pueblo entregó un balance el pasado 5 de noviembre de 282 casos de reclutamiento en Colombia, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Una alarmante cifra que por supuesto se complementa con las cifras de los años anteriores, y por esa razón hemos hecho contacto con el representante para que nos cuenten el objetivo, el alcance de esta discusión nacional que debe darse permanentemente. Bienvenido a la Tribuna del Cesar. Buenos días, Andrés, a la mesa de trabajo de la Tribuna del Cesar y a todos los oyentes, un saludo muy especial. Esta conversación con la Defensoría del Pueblo, con la defensora Iris Marín, ¿es una citación que se ha hecho? ¿Para cuándo sería? No, ya se realizó el día de ayer, ya estuvimos en la comisión de seguimientos a organismos de control, que yo soy el presidente, quien preside esta comisión, y estuvo la defensora del pueblo, la doctora Iris Marín Ortiz, dando unas explicaciones, informando sobre la situación de violaciones de derechos humanos, y la verdad que las cifras son muy alarmantes. Hoy lo que ha pasado en la política de paz del gobierno no ha dado resultado. Hoy los grupos armados al margen de la ley siguen violando los derechos humanos de manera descarada, consecutiva y recurrente. La verdad que esas cifras son muy alarmantes. El tema de reclutamiento de menores de edad cada día es mayor. Se han incrementado también las extorsiones en todo el país, y eso nos da una evidencia muy clara que la política de paz del gobierno, que es loable, que quieren buscar la paz y todo el mundo lo aplaude, pero los grupos al margen de la ley se burlan del Estado colombiano y se burlan de los colombianos, de acuerdo a estas cifras que entrega la defensora del pueblo el día de ayer. Y precisamente, representante, coméntenos algunos apartes de esas cifras presentadas por la defensora. Las que les mencionaba hace algún momento tenían corte del 5 de noviembre y daban cuenta de 282 casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en Colombia este año. Sí, por ejemplo, miren, en lo que va de 2 años de diálogo de paz o de acercamientos de la paz total, se han incrementado 34 acciones directas que se concentran en 16 municipios, o sea, 34 acciones directas en lo que va con cese de hostilidades bilateralmente. Entonces esto nos muestra que esto no ha parado. Estas 34 fueron, por ejemplo, en 16 municipios directamente, entre ellos municipios del Cauca como Corinto, Suárez, Patía, Buenos Aires, y también otros municipios del Valle del Cauca como Buenaventura, Yarumal en Antioquia, Miraflores, Guaviare, y el 63 de estos municipios también se registraron homicidios contra líderes sociales. Eso hace que las acciones directas de estos grupos, ¿y qué se habla de acciones directas? Las acciones directas es homicidios, ataques a la población civil, todo eso va en lo del 2022 al 2024, desde el momento en que se empiezan los diálogos de paz. ¿Cuál es lo preocupante? Que si estamos en un acercamiento de paz, que si estamos sentados el gobierno con unos grupos al margen de la ley, lo que han hecho es violar sistemáticamente los acuerdos y siguen atentando contra los derechos humanos de las poblaciones en Colombia. Lo que está pasando en Chocó, que se encuentra sitiado, hay más de 60.000 personas que en 3-4 días no pudieron llegar los alimentos porque hay un bloqueo de los grupos armados al margen de la ley. Las cifras siguen, por ejemplo, en cuanto a las acciones indirectas, el Estado Mayor Central de la FARC, en este caso, que son grupos emergentes o grupos disidentes de la FARC, ha perpetuado 202 acciones, seguido por el ELN, que ha perpetuado casi el 31% de estas acciones que llaman mucho la atención, que el ELN se sienta, habla de paz, pero no hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque lo que se hace es la guerra, la violencia, y los colombianos siguen sufriendo lamentablemente las acciones bélicas
y terroristas de estos grupos. Entonces, el llamado de la defensora primero fue hacer un balance. Ella hizo un balance general en el tema de feminicidios. Colombia sigue con una cifra alarmante de feminicidios. Hoy es uno de los países a donde más se asesinan mujeres, y eso tiene a todas las cifras disparadas en este sentido. El maltrato a niños menores de 18 años también es muy grave, y reclutamiento de menores, repito, y esto hace que las alarmas, las alertas tempranas se prendan en casi 12, 13 departamentos, y está en eso. Ayer fue a hacer un balance general y vamos a esperar que continúa, porque vamos a citar al comisionado de paz, al doctor Oti Patiño, a la comisión para que den una explicación de cómo van los acercamientos con estos grupos, porque en cifra, la verdad que cada día está peor, no lo digo yo como representante, lo dice la defensora del pueblo en su informe presentado el día de ayer en la comisión en la Cámara de Representantes. Representante Carlos Felipe Quintero, con quien dialogamos a esta hora de la mañana. Incoherencia se encuentra uno dentro de este proceso, cuando se supone que hay un acercamiento del gobierno con estos grupos armados para generar un clima de paz, y hablando de una política instaurada por este gobierno de la paz total, y encuentra uno de estas cifras que usted nos está revelando, que ayer la defensora también en su balance le entregaba a ustedes dentro de esta citación. Hay unos grupos armados que se están aprovechando de esa situación, están, en vez de ir desescalando todo ese tipo de actividades y de violaciones de derechos humanos y derechos de los menores, están escalando mucho más, aprovechándose de esa situación del gobierno y de esa mano extendida que le está dando en este momento para seguir sumándose y aprovechando territorio y cometiendo más delitos. Así es. Yo creo, primero hay que aclarar que yo creo en la voluntad de paz de un gobierno que quiere la paz. Yo creo que todos los colombianos añoramos que nosotros llevamos 4 o 5 generaciones en una guerra total, pero permanente, y cualquier acercamiento con grupos armados al margen de la ley, yo creo que es loable, pero lo que se ve aquí es que ellos se burlan, ellos mientras que se sientan con el gobierno se fortalecen en sus territorios. Hoy el ELN maneja municipios enteros, departamentos, partes de departamentos del país. Hoy lo que ocurre en el Cauca, en el Chocó, es muy grave. Y nosotros lo que es preocupante, porque ellos lo que les interesa, lo que se muestra son las economías ilegales, les interesa las actividades ilegales como la minería ilegal, como el microtráfico, como el narcotráfico, como la extorsión, mientras que el gobierno habla de paz, ellos hacen la guerra en los territorios y se siguen posicionando en estos territorios. Usted se va a Pelaya y se va para La Gloria y ve presencia de grupos armados al margen de la ley en sectores de estas poblaciones. Eso se ha dicho. Miren, el año pasado como el ELN, o este año, si no estoy mal, salió con las banderas caminando en los pueblos, en los municipios como Pelaya, y esto es muy preocupante porque hay temor de los comerciantes, hay temor de los alcaldes, y cada día es peor este miedo generalizado en la población, porque ellos lo que han hecho es apoderarse de los territorios y aprovecharse de un gobierno que quiere hablar de paz, que quiere la paz, pero ellos no tienen voluntad de paz, sino de hacer la guerra, de extorsionar, de reclutar menores, y esas cifras no lo digo yo, repito, lo dice la defensora del pueblo. Representante, finalmente, además de esa idea de invitar al comisionado Oti Patiño, ¿qué conclusión surgió de esa invitación a la defensora del pueblo? ¿Qué se puso sobre la mesa para para entrar en la búsqueda de la disminución de las cifras? Bueno, yo la que dice, primero es necesario trabajar mancomunadamente con el gobierno nacional y con los gobiernos locales. Ella va a hacer lo que nos dijo, que iba a hacer unas mesas de trabajo con la policía, con el Ministerio de Defensa, para explicarle primero las cifras y los puntos rojos que ellas tienen. Por ejemplo, las alertas tempranas. Ella viene haciendo un eje de seguimiento a los diferentes hechos. Por ejemplo, en líderes sociales, y ella tiene toda la información de los líderes sociales amenazados y va a hacer trabajo con la UNP. Así va a ser también llevar todas esas nichos de violencia que hay en el país, lo va a llevar directamente a las autoridades competentes, como a la Fiscalía General de la Nación, como la Unidad Nacional de Protección para la Protección de los Líderes Sociales, y por otro lado va a hacer mesa de trabajo directamente con el gobierno nacional, en este caso Ministerio de Defensa.
defensa. Con el comisionado de paz también quedó en mostrarle la cifra diciendo que, se está hablando de paz con el ELN, pero el ELN no ha dejado un momento de extorsionar y de amedrentar a la población civil. Entonces, todo eso es, la Defensoría del Pueblo, en su nombre lo indica, es defender al pueblo como tal, es mostrar unas alertas, unas cifras, defender los derechos humanos, pero necesita el acompañamiento de un gobierno nacional para que se hagan efectivos. Y el llamado al gobierno nacional es ese, hacer unas mesas comunes, tratar de hacer unos bloques de trabajo en los municipios donde están estas alarmas primero y hacer un seguimiento a los demás territorios en Colombia. Representante de la Cámara por el Cesar, Carlos Felipe Quintero, muchas gracias por atender esta llamada de Radio Guatapurí, de la tribuna del Cesar. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo a todos los oyentes y a estar atento a cualquier llamado. Muy bien, las 8 de la mañana, 11 minutos. Feliz día. Si lo dijo Guatapurí,